Hola, hola, buenos días. Y valoremos el hecho de tener aquí que Facebook nos está dando otra vez problemitas, pero esperemos que se restablezca bien la conexión. Buenos días, martes 8 de la mañana, sí, 6, ok. Vamos a iniciar, vamos a dar gracias, vamos a hacer todo a la manera del Señor, pidiéndole su guía, su dirección, para que podamos llenar nuestra mente de su palabra, que es sabiduría, y esa es la que vaya generando nuestros pensamientos, ¿verdad? Los invito a dar gracias. Muy buenos días, muy buenos días. Bendito y amoroso Padre Jehová mi Dios, Señor, tú eres el creador de los cielos y de la tierra. Todo existe, Señor, a causa de tu voluntad, porque tú así lo has planeado, lo has decidido y está realizado. Señor, muchas gracias por este día que nos has puesto de pie, este día martes que nos regalas, segundo día de esta semana, Señor, que te ha placido regalarnos, que estamos en tu agenda. Y nosotros, Señor, queremos pedirte que seas tú quien alinee tu agenda a la nuestra, Señor. Y que si tú nos permites tener ya algunas actividades planeadas, algunos asuntos que atender, Señor, este día, que tú los dirijas para bien, Señor, que seas tú dirigiéndolos para bien. Nada mejor nos puede pasar que tú, Señor, formes parte de esos planes que nosotros hacemos, que queremos realizar, porque hemos venido aprendiendo, Señor, por tu palabra, que si te tomamos en cuenta en todos nuestros caminos, Señor, tú harás derechas nuestras sendas, tú harás que todo funcione para bien. Tú, Señor, ves más allá de lo que nosotros vemos y tú estás consciente de todas las cosas. Tú eres nuestros ojos para decirnos hacia dónde, Señor, y cómo. En tus manos estamos, Señor. Gracias por la vida de todos y cada uno de los que tú has propuesto en sus corazones, Señor, el buscarte de mañana y decirte que necesitamos tu palabra para que esta sea la que genere nuestros pensamientos, nuestras emociones, que seamos instruidos por ti y enseñados por ti, para que todo lo que hagamos, dice tu palabra, nos enseñe para ser perfectos y enteramente, completamente competentes para toda buena obra, Señor. Así que en tus manos estamos, suplicándote que tú seas con nosotros, Señor, que tú tomes control de este estudio, porque yo misma necesito aprender y seguir aprendiendo de ti, Señor. Y todos los que nos conectamos queremos ser enseñados por ti. Por favor, toma este estudio, toma esta vasija de barro en tus manos, Señor, y haz lo que solamente tú sabes hacer, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para que nosotros podamos sentirte y conocerte. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Muy bien, chicos. Muy buenos chicos. Moni, muy buenos días. Muy buenos días a todos los que están también ya por TikTok. Muy buenos días, sean bienvenidos. Qué bueno formar parte de este grupo de lectura de la Biblia y de permitir que el Señor nos vaya enseñando, ¿verdad? Vamos a leer, chicos. El propósito es leer, ¿verdad? Y nos toma unos minutitos para que podamos ir desglosando poco a poco lo que el Señor quiera hablarnos en este día, del capítulo 26 de Isaías, donde dice cántico de confianza. Y dice lo siguiente: en aquel día, esta traducción es la nueva versión, la nueva versión de las Américas, y dice así: en aquel día se cantará este cántico en la tierra de Judá, ciudad fuerte tenemos para protección, él pone murallas y baluartes. Abran las puertas para que pueda entrar la nación justa, la que permanece fiel. Al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confíen en el Señor para siempre, porque en Dios, el Señor, tenemos una roca eterna, porque Él ha abatido a los que moran en lo alto, a la ciudad inconmovible, la humilla hasta la tierra, la derriba hasta el polvo, y la pisotearán los pies de los afligidos, las pisadas de los desvalidos.
La senda del justo es rectitud. Tú, que eres recto, allana el sendero del justo. Ciertamente, siguiendo la senda de tus juicios, oh Señor, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el anhelo del alma. En la noche te desea mi alma. En verdad mi espíritu dentro de mí te busca con diligencia. Porque cuando la tierra tiene conocimiento de tus juicios, aprendan justicia a los habitantes del mundo. Aunque se le muestre piedad al impío, no aprende justicia. Obra injustamente en pie de rectitud y no ve la majestad del Señor. Oh Señor, levantada está tu mano, mas ellos no la ven. Que vean tu celo por el pueblo y se avergüencen. Ciertamente el fuego devorará a tus enemigos. Señor, tú establecerás paz para nosotros, ya que también todas nuestras obras tú las hiciste por nosotros. Oh Señor, Dios nuestro, otros señores fuera de ti nos han gobernado, pero solo en ti confesamos tu nombre. Los muertos no vivirán, los espíritus no se levantarán, pues los castigaste y destruiste, y has borrado todo recuerdo de ellos. Has aumentado la nación, oh Señor, has aumentado la nación, te has glorificado, has ensanchado todos los límites de la tierra. Oh Señor, en la angustia te buscaron, apenas susurraban una oración, cuando tu castigo estaba sobre ellos, como la mujer encinta al acercarse el momento de dar a luz. Se retuerce y grita en sus dolores de parto. Así éramos nosotros delante de ti, oh Señor. Estábamos encinta, nos retorcíamos en los dolores, dimos a luz, al parecer, solo viento. No logramos liberación para la tierra, ni nacieron habitantes del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán. Moradores del polvo despierten y den gritos de júbilo, porque tu rocío es como el rocío del alba, y la tierra dará a luz a los espíritus. Ven, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas. Escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación, porque el Señor va a salir de su lugar para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra, y la tierra pondrá de manifiesto su sangre derramada y no ocultará más a sus asesinados. Amén y amén. La palabra de Dios la leemos y buscamos el entendimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este capítulo 26 nos habla tanto de esperanza, ¿verdad? Por la confianza y la recompensa por esa confianza y por ese esperar en Dios. Y también nos sigue hablando acerca del juicio sobre todos aquellos que siguen endurecidos, ¿verdad? Estos son recordatorios de que el Señor premia, ¿verdad? Ayer veíamos que va a haber una cena, una comida, un festejo de premiación, un festejo de liberación, pero también vemos que sigue hablando de que muchos no participarán de ese privilegio, ¿verdad? De ser librados de ese día de angustia. También nos sigue hablando de que ese día de angustia es inevitable, así como ese día para unos será un día de angustia, para algunos será día de juicio, de destrucción, de corrección, pero para otros será de regocijo, ¿verdad? Y lo que el Señor está haciendo en este tiempo de buscarle, es que nosotros nos identifiquemos en ese pequeño pueblo, en ese pequeño remanente que generación tras generación el Señor ha venido instruyendo para su propio bien. El Señor ha observado que hay un pequeño pueblo que sí se indigna ante la situación de injusticia que impera en el mundo y que clama a Él, que clama a Dios por decir: tú eres Dios, tú eres justo. Y hacemos nuestras las palabras como eco de decir: Señor, que venga tu reino y que se haga tu voluntad. Ese reino que hemos aprendido que es de justicia, ese reino que hemos aprendido que es de amor,
de equidad, ese reino donde quiere que la justicia more, y esa voluntad de Dios que es planes de bien y no de mal para la humanidad, ¿verdad? Y entonces el Señor nos responde, y ese capítulo 26 nos está hablando de que es un cántico de confianza, una canción de confianza en Dios. En el otro vimos una alabanza por el favor de Dios, ¿verdad? Pidiendo el favor de Dios y pidiendo que se conserve ese favor que ha tenido para con algunos. Y en este es revelar la confianza que quienes están seguros de que Dios escucha, de que Dios responde, de que Dios cumple su palabra, entonces están diciéndole, cantaremos al Señor en aquel día. Hemos venido hablando de que esa expresión en aquel día, en el capítulo 24 lo veíamos, dice, en aquel día se cantará este cántico en la tierra de Judá. En aquel día, ¿por qué estamos hablando acerca de aquel día? Recordemos que vimos lo que decía Mateo 26, 29, y lo vamos a leer rápidamente. Mateo 26 y 29, y dice así. Ayer lo leíamos, pero lo vamos a recordar. Algo que nuestro Señor Jesucristo dejó establecido para confianza. Estamos hablando de ese cántico de confianza. Y Él está reafirmando nuestra confianza, ¿verdad? Mateo 26, 29 dice lo siguiente. Les digo que desde ahora, diciéndolo Jesucristo a sus discípulos, no beberé más de este fruto de la vid, o de esta copa que estoy tomando con ustedes, hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Al igual que este pequeño remanente, también Jesucristo anhela que llegue ese día donde Él pueda volver a brindar y a regocijarse con aquellos que estamos esperando y clamando por su regreso, ¿verdad? Por su regreso. Y dice Mateo 22, 2. El reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Porque estamos hablando de que Jesucristo está hablando que está esperando también a ese banquete. ¿Y a cuál banquete se refiere? Mateo 22, 2 dice que es ese banquete donde la justicia del Señor va a morar, y entonces va a haber una celebración de triunfo, una celebración de gratificación. Y aquí Mateo 22, 2 nos habla de que ese reino, con ese banquete, es semejante a un banquete, dice aquí, que hace un padre para su hijo. Y vemos en Apocalipsis 19, 9 que el Señor lo cumple. Apocalipsis 19, 9. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la casa de las bodas. Bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. También me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurado el que está invitado a esa cena de ese hombre que hace una celebración de boda para su hijo. Recordemos que Dios siempre ha representado a la iglesia como una novia, y Jesucristo es el novio. En la antigüedad, cuando ya estaban comprometidos para casarse, dice que el hombre se iba por un año, o a veces un poco más, pero la regla, la pauta era un año, para hacer los preparativos para la boda, ¿verdad? Para hacer los preparativos para ese banquete, y tras ese banquete la vida plena que les esperaba, ¿verdad? Y es lo que está sucediendo hoy. El novio de la novia de la iglesia, que es Jesucristo, se ha ido con el Padre para preparar esa celebración de boda, esa cena con el Cordero, donde realmente yo creo que con lo que hemos aprendido hasta ahorita todos quisiéramos estar. ¿Quién no quisiera estar sentado a la mesa? Porque Cristo hizo ya esa promesa en Mateo 26, 29, recordémoslo.
Él también está ansioso, esperando, se está guardando, como nosotros deberíamos estarnos guardando, apartándonos del mundo, apartándonos de esas características de orgullo, de arrogancia, que no tengo tiempo para el Señor, que es un invento, que es una mitología, que no pasa nada, que yo soy una buena persona. Tantas ideas, ¿verdad?, que veíamos que es un velo que Satanás ha puesto en el mundo para desviarlo de ver a Dios como lo que es y que se merece, y que nosotros disfrutemos de estar bajo esa cobertura del Señor, que quiere lo mejor para nosotros, que nos quiere enseñar, nos instruye para bien, que nos da sabiduría para que todo cuanto hagamos o querramos hacer nos resulte de éxito. Y entonces el Señor ha ido librándonos, quitándonos ese velo y haciéndonos comprender todas estas maravillas. ¿Por qué tendríamos que guardarnos y apartarnos? ¿Por qué tendríamos nosotros que esforzarnos por sí decirle al Señor, sí creo en ti y sí me voy a poner a cuentas contigo y voy a caminar contigo como tú dices, ¿verdad? Como cuando dice uno, compré este aparato, lo armé sin leer el instructivo y a la hora de prenderlo, caray, como que no me ha funcionado. A nosotros nos pasó, compramos una lavadora hace 10 años y no leímos muy bien el instructivo porque asumíamos que funcionaba pues similar a la que teníamos. Entonces la pusimos y todo el tiempo hacía un sonido así medio muy raro. Total que al cabo del tiempo la lavadora ya parecía de repente que era un helicóptero que ya se iba. Y dijimos, bueno, ¿qué pasó? Trajimos el técnico y nos dijo, bueno, desde el momento que ustedes la compraron venía mal. Esta pieza no estaba funcionando y con el uso excesivo, forzándola, pues se tronó, se descompuso. Y ya no nada más fue esa pieza, ¿no? Se descompusieron muchísimas más y dice uno, si hubiésemos desde un principio prestado atención a que no era normal que funcionara de esa manera, pues otra cosa hubiera sido, ¿verdad? Nos costó tener que comprar otra porque ya casi era lo mismo pagar la reparación que comprar una nueva. Pero gracias a Dios el Señor no hace eso con nosotros. El Señor no nos desecha. El Señor nos dice, a ver, ven, yo como alfarero te voy a moldear porque tú eres un barro, solo déjate moldear, déjate arreglar, déjate ajustar. Y cuando venimos a los pies de Cristo, nuevas criaturas somos. Y volvemos a nacer en el Espíritu, y entonces el Señor ahora sí nos dice, mira, antes funcionabas a tu manera y a la manera de lo que te rodeaba del mundo, pero ahora, como ya te tomé nuevamente en mis manos, te voy a decir cuál es tu diseño, te voy a decir cada pieza de ti cómo debe de funcionar. Todas esas obras de la carne que eran las que hacía que te descompusieras cada que tú intentabas funcionar, serán reemplazadas por el fruto del Espíritu que te va a ayudar a funcionar perfectamente bien. Un pequeño ejemplo para que veamos, ¿verdad? Pero aquí en el versículo 2 dice también algo bien interesante. Nación justa, dice, abran las puertas para que pueda entrar la nación justa. ¿Cuál es esa nación justa? Hemos hablado que a nosotros quien nos justifica no son nuestras obras, somos justificados para hacer buenas obras, pero las buenas obras no son las que nos justifican, las que nos justifica es la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14 dice lo siguiente, y lo leemos así, y le respondí, Señor mío, usted lo sabe. Vamos a leer un poquito el 13 para que sepamos un poquito más. Ya hemos leído Apocalipsis, chicos. Recuerden que Isaías, sobre todo en estos 3 últimos capítulos, nos ha llevado más a Apocalipsis, ¿verdad? Lo que le revela Jesucristo a Juan como una conferencia para que se cumpla la profecía escrita por Isaías, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo.
confirmando. Cuando Dios hace un recordatorio, una repetición de las cosas, es una afirmación y un recordatorio de lo que realmente sucederá. Y dice en el 13, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y le respondí, dice, Señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Quién es esta nación justa a la que dice, abran las puertas para que entren? Esta nación justa, bueno, los que han dicho que sí desde el principio de los tiempos a Dios y se han puesto del lado del Señor. Yo apenas leyendo mi devocional, que gracias a Dios ya concluí Salmos y estoy nuevamente repitiendo Isaías. Recuerden que año con año leo la Biblia de principio a fin y aparte tengo devocionales específicos de otros libros, ¿verdad? Y bueno, terminando lo que dice Salmos, habla acerca de David cuando dice, yo me puse del lado tuyo, yo peleo contigo contra tus enemigos, tus adversarios son mis adversarios, le dice David al Señor. Y a mí me hizo mucho meditar ese versículo porque dije, yo, ¿del lado de quién estoy ahora? Porque no es solamente estar consciente de quién es Dios, quién es el diablo, cuáles son mis debilidades, sino del lado de quién yo estoy peleando. Porque siempre digo, Señor, pelea mis batallas, Señor, pelea por mí, ¿verdad? Yo decía en una ocasión, somos bien pedilones, pero no damos, y a veces ni al Señor. Y entonces ese versículo me hace a mí reflexionar y digo, yo, ¿del lado de quién estoy peleando? Yo estoy peleando como David. Yo le he dicho al Señor, Señor, tus adversarios, tus enemigos son mis enemigos. Y yo voy a pelear contigo contra ellos. Yo de repente decía, ¿qué podemos hacer nosotros ante tal soberanía? Mucho, porque el Señor valora ese hecho. El Señor valora ese hecho. El Señor lo que ama es que nuestra mente y corazón sean completos para Él, al grado de decirle, yo también estoy de tu lado y yo voy a pelear contra el mundo por ti. Y yo me voy a unir a ti a pelear contra tus adversarios, que son los míos, ¿verdad? Hoy en día nosotros decimos, tú te metes cuando éramos chicos, ¿no? Tú te metes con mi hermana o mi hermano y te estás metiendo conmigo. Tú te vienes sobre mi familia y te vienes contra mí, ¿verdad? Y yo meditaba, el Señor me ayudaba a ver eso. Y entonces dice aquí, ábranle las puertas para que pueda entrar esa nación justa. Vimos que en Apocalipsis pregunta a Juan, ¿quiénes son estos? Todos estos que vienen entrando, dice, son los que se libraron de la tribulación. Más adelante en el versículo 20 de Isaías 26, habla también ese versículo acerca de la tribulación. Dice, ven pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas, escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación. ¿Cuál es esa indignación? Esa tribulación por la que va a pasar toda la gente que sigue en soberbia, que sigue no tener tiempo para Dios, que sigue pensando que están bien sin Dios, o que rotundamente dicen no hay Dios. Pero vamos a desglosar ese versículo un poquito más adelante, pero dice, abran las puertas para que entre esta nación justa, que Cristo la ha justificado, que es Cristo quien ha lavado sus ropas y las ha emblanquecido, y les da esa condición de justicia. Proverbios 11:8 dice lo siguiente. Proverbios 11:8, hemos dicho que la Biblia misma nos ayuda a entenderla. Ella misma se explica y se entiende a sí misma. Dice Proverbios 11:8, el justo es librado de tribulación y el impío toma su lugar. Es decir, cada uno. Recuerden que el Señor siempre nos ha dicho desde el principio de la Escritura, he puesto delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte.
En el camino de la vida están todos los que yo justifico porque me dicen sí, y en su imperfección se van a esforzar por caminar conmigo, y el Señor dice, escoge el de la vida para que te vaya bien. Y del lado de la muerte pues están todos aquellos, la Escritura les dice impíos, o la gente malvada, la gente orgullosa, la gente que no reconoce que necesita a Dios y que son criaturas de Dios, que no se crearon a sí mismos. Y pues bueno, cada uno está tomando su lugar. La pregunta aquí para nosotros es, ¿del lado de quién yo estoy peleando? Decía Josué en aquel tiempo, que también lo leímos, cuando el pueblo, tras haber muerto Moisés, queda bajo su mando y su cuidado, y le dice, ¿hasta cuándo van a andar en dos opiniones, pueblo? ¿Hasta cuándo van a seguir queriendo adorar a Dios a la manera del mundo? Con imágenes, con baales, con todo lo que el mundo ofrece. Hemos dicho que no estamos muy distintos de cómo estaba el pueblo del que leemos aquí en las Escrituras. Hoy en día está igual. Decimos creer en Dios, pero lo queremos hacer de nuestra manera. Dios nos dice qué es lo que le gusta, qué no le gusta, y nosotros queremos mezclar eso con lo que queremos que Dios se alinee a nuestra forma de adorarlo, cuando no es así. Y entonces Josué les dice en ese tiempo, ¿hasta cuándo pues van a andar en dos opiniones? Ya hoy decidan del lado de quién van a estar, del lado de quién van a pelear. Tras Baales, dice, tras sus dioses paganos, tras sus imágenes, tras sus religiones que los apapachan diciendo, no te preocupes, es amor, y mientras sea amor es permisible, no importa. No importa, hombre con hombre, mujer con mujer, no importa si abortas, es tu cuerpo, no importa si sigues soberbio contra los demás, mira, es normal, tú tienes derecho a vivir y disfrutar de lo que tú has hecho, es tuyo. Fomentan el egoísmo, el egocentrismo, fomentan tú todo lo puedes, no necesitas de nadie porque tú eres un Dios, tú eres superior, tú puedes lograr. Señores, yo creo que hoy en día nadie nos puede engañar diciendo que no podemos distinguir realmente lo correcto de lo incorrecto, ¿verdad? Y entonces Josué hoy nos dice a nosotros, ¿del lado de quién van a estar? Y dice Josué rotundamente, en cuanto a mí y mi casa, nosotros serviremos al Señor. Nosotros seguiremos peleando contra los enemigos del Señor que son los nuestros. Nosotros seguiremos esforzándonos por hacer lo que Dios dice, que no necesitamos ninguna imagen para adorarlo y comunicarnos con Él. Nosotros vamos a nuestro lugar secreto, nos ponemos de rodillas y clamamos a Él, porque Él está ahí en la intimidad, en lo secreto, en todos lados. Podemos adorar al Señor en todos lados, pero haciendo referencia a ese acto de buscar imágenes para buscarlo, dice, no, Dios no es encontrado a través de eso, sino en la intimidad, dice Cristo. Cuando ores a tu Padre, ve a lo privado, tu aposento cerrado, con la puerta sellada, y habla con tu Padre, que Él te escucha en lo secreto. Habla con Él. No necesitas nada más que mi intercesión. Todo lo que pidan en mi nombre y a través de mí, de acuerdo a la voluntad del Padre, Él lo hará. Y entonces dice aquí, el justo es librado de esa tribulación. Este capítulo nos va a hablar acerca de esa tribulación que se va a pasar siempre y cuando estemos tomados de la mano del Señor. ¿Cómo se justifican? Dice, esta nación que permanece fiel, esta nación que permanece fiel. Versículo 13 dice, oh Señor Dios nuestro, otros señores fuera de ti nos han gobernado, se han impuesto sobre nosotros, pero nosotros solo en ti hemos confiado. Y ejemplo de eso, por ejemplo, vaya la redundancia, Daniel cuando es cautivado, que todos los conocemos, Daniel y sus amigos, los 3 hebreos, Sadrach, Mesach, Abednego, que no eran sus nombres hebreos, sino que se los pusieron, fueron nombres babilónicos, sus nombres originales de ellos, los amigos de Daniel, que también a Daniel le cambiaron el nombre, a Daniel le pusieron Belsasar como un dios de los babilonios, pero bueno, Daniel sigue conservando su identidad, él es Daniel, y sus amigos eran Ananías, Azarías y Misael, esos eran sus nombres hebreos. Muchos ahora decimos, los 3 hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, Dios hoy nos quita ese velo,
Esos nombres no son los de ellos, son nombres que les puso aquel que los llevó prisioneros, que los gobernó, Nabucodonosor, que les puso esos nombres babilónicos. Los nombres de ellos son Ananías, Azarías y Misael, ¿verdad? Bueno, ellos dicen, otros dioses nos han gobernado, pero nosotros hemos confesado tu nombre y nos hemos mantenido en integridad. Esos dos ejemplos nos ayudan a saber que se han mantenido en integridad. Tanto Josué con su familia se mantuvo en integridad. Hay que leer el relato, chicos, por eso la animación a leer, para que conozcamos cómo ellos se mantuvieron íntegros. Daniel fue expuesto muchas veces al principio, cuando chiquillos son llevados, los obligan a comer cosas inmundas que como pueblo de Israel no comían. Ellos hacen negociaciones con alguien para no contaminarse. Muchos le llaman el ayuno de Daniel. Ese no fue ayuno, eso no es ayuno. Pueden hacerlo como ayuno balanceado y sano, sí, comer agua, frutas, legumbres, semillas, pero no es un ayuno en que digamos, voy a hacer el ayuno para Dios como el ayuno de Daniel. No, Daniel se abstuvo de no comer cosas contaminadas que el Señor decía no se debían comer, ¿verdad? Para mantener su integridad a Dios. Y van a ser muertos si no obedecían. Posteriormente, cuando a Daniel se le dice, tienes que solamente orar por 3 días a nuestros dioses de aquí, dice Daniel, yo oro todos los días como siempre, desde que mis padres me enseñaron a mi Dios, en mi aposento, en mi cuarto, en lo secreto, y lo meten al foso de los leones y dice, no importa, ¿verdad? Lean ese relato, está hermoso. Los 3 hebreos hacen una imagen de ese rey también, y dice, todos van a dejar de adorar a sus dioses, solo este día van a adorar a Dios cuando suene la trompeta, y entonces demostrarán la fidelidad a Dios. Y dicen aquí estos hombres, dicen los 3 hebreos, aunque nos quites la vida, no nos vamos a inclinar a tu estatua, a tu imagen no adoraremos. Y de aquí dice, nos han tratado de dominar e inculcar otras ideologías, como hoy en este tiempo, inculcando ideologías de género, respeto a la confusión que traen estas personas, pero nosotros confesamos que Dios es veraz y que no aprueba lo que todos están llamando como bueno cuando es malo. Y entonces estos son los justos, la nación que es justificada y que Dios mismo dice, ábranle las puertas, porque ellos no van a pasar por esa tribulación de la que hemos venido hablando. ¿Cuál tribulación? Esta de la que habla también en el versículo 20 de Isaías, ven pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas, escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación, hasta que pase la tribulación. Apocalipsis nos habla acerca de ese hecho y qué tipo de tribulación será. Nos lo dice Mateo 13, 19. Dice así, les voy a dejar otros versículos para que sigan comparando, no los vamos a leer todos por el tiempo, pero dice así Mateo 13, 19. Aquí tengo mis notas, según para guiarme tengo y a veces no los respeto, chicos. Dice Mateo 13, 19. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, y este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Aquí nos está hablando Jesucristo acerca de algo que va a suceder cuando nosotros no somos esa buena tierra donde es plantada la semilla, y el fruto será apartados para cuando venga esa tribulación. Marcos 3:19 y Lucas, para que los anoten después, Marcos 3:19, Mateo 24:21, Daniel 12:1 y Apocalipsis 7:14 al 15, hablan acerca de esa tribulación. Vamos a leer algunos rapidito.
Marcos 3:19. Dice así. Ah, 24:21. Mateo 24:21, chicos. Dice, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Habrá una gran tribulación. De esa tribulación, ese es el día de la indignación que está hablando Isaías 26:20, donde dice que seremos guardados y apartados. Una tribulación como no habrá jamás. Quisiéramos explicar más acerca de ese dato, pero bueno, es una tribulación como lo que hemos visto, que serán juzgadas las naciones, lo que Dios hará a través de sus ángeles, los sellos, el toque de trompetas de los que hablábamos en Apocalipsis, donde mucha gente va a querer o desear la muerte tras todo lo que Dios traerá, granizos, terremotos. Ese día donde Dios va a ajustar cuentas con toda la humanidad, de ese día el Señor nos va a librar. No pasaremos por ese día de la gran tribulación. Más versículos nos hablan acerca de ese hecho, donde realmente sucederá tal cual lo está diciendo el Señor. Proverbios 11:8, que ya lo leímos, habla acerca de que el justo es librado de esa tribulación. El justo no pasará por ese tiempo de calamidad, no verá ese tiempo de aflicción, porque la primera carta a los Tesalonicenses 4:7 nos dice cómo es que el Señor nos va a librar de ese hecho. Primera carta a los Tesalonicenses 4:17 y 18. Dice así: entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Seremos arrebatados juntamente con todos los que hoy en día estamos diciendo no a lo que el mundo dice que sí, contrario a lo que Dios ha enseñado y estipulado, y seremos librados de ese día de indignación, dice esta traducción, o de ese día de tribulación. Ese es un tema muy bonito. Yo espero que en algún momento el Señor nos permita hablar un poquito más a fondo específicamente de eso, pero hoy a grandes rasgos este capítulo 26 de Isaías dice que todos aquellos a los que el Señor considera como justos porque han aceptado y reconocido que necesitamos su perdón y su guía, y hemos dicho que necesitamos ser justificados a través de la sangre de Cristo, el Señor nos aparta de ese día de tribulación, de ese día donde el crujir de dientes, dice Mateo, será lo que sobresalga, donde muchos desearán morir para no estar pasando por ese tipo de situaciones, pero no sucederá, no va a ser. ¿Quiénes son? Los que solo confían en el Señor, los que a pesar, dice, de que están como en dolores de parto, ¿verdad? Porque dice Cristo, ustedes van a pasar por tribulación, tendrán tribulaciones en la carne, tendrán problemas, aflicciones, pero cobren ánimo, yo estoy con ustedes. Dice, clamaremos al Señor en esos dolores de angustia como de parto, y el Señor nos responderá. Será diferente de aquellos que claman al Señor como si estuvieran en dolores de parto, queriendo ser librados de esos tiempos, pero como no están dentro de la voluntad del Señor, el Señor no escuchará sus oraciones. Pero aquí dice que a nosotros y a todos los que mientras no llegue ese tiempo, le digan, sí, Señor, reconozco que tus enemigos son mis enemigos y reconozco que todas las estrategias que el mundo hace para alejarme de ti, no quiero tomarlas. Entonces el Señor te está apartando y te está marcando, ¿no? Empieza a apartar, Señor, a las cabras de las ovejas, cabras para
camino de muerte, ovejas para camino de vida, y empieza a marcarlas como si pusiera esa marca de sangre de Cristo en nuestra frente. Apocalipsis dice que escribe en nuestra frente el nombre del Cordero, para ser apartados de ese tiempo del que habla Isaías 26:20. Dice: ven, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras de ti puertas, y escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación. ¿Qué nos va a ayudar a entender que eso va a suceder? Lo que pasó allá en el diluvio. Hemos dicho que estamos en el mismo tiempo que estaba Moisés, cuando le decía al pueblo: miren, gente, lo que están haciendo el Señor no lo aprueba, y dice que va a traer un diluvio y va a terminar con toda la gente que no obedezca. Entren al arca. Primero les decía: ayúdenme a hacer el arca. Nadie quería. Él continuó haciéndola con su familia. Después, ya que estaba el arca y ya que tenía todo lo que Dios le había dicho que hiciera, todavía Moisés le dice: tan solo entren al arca. Y bueno, como no lo hicieron, y como Dios sabía que él tenía un corazón muy noble, cuando escuchara los gritos y los golpes de la gente que se estaba ahogando, él podía abrir la puerta. Por eso dice el Señor: y cierra tras de ti tus puertas. La puerta la va a cerrar el Señor. Así como en aquel tiempo la puerta del arca la cerró el Señor para que ya nadie entrara ni saliera. Así sucederá aquí. Por eso hace este ejemplo. Hemos hablado de que Dios siempre le habla al pueblo de cosas que ya escuchó y que conoce. La importancia de que generación tras generación sigamos hablando de Dios, sigamos hablándole a la gente que conozca de Dios, para que preste atención. Dice: ¿cómo van a creer si no hay nadie que les hable? Dice: mira, pueblo mío, ¿cómo van a creer los demás si tú no les hablas? ¿Cómo van a venir para salvar sus vidas si no hay nadie que les hable de mí? Esa es la responsabilidad que el Señor nos deja a todos, que vayamos como Moisés, que vayamos como Cristo. Dice Cristo: yo quise arroparlos como la gallina a sus polluelos para protegerlos, y no se dejaron, ¿verdad? Entonces hoy el Señor nos demanda que los que nos está instruyendo y nos ha quitado ese velo de ceguera de no conocer la verdad y de no entender la verdad, que vayamos por otros, para que puedan salvar sus vidas y para que ellos también pasen por ese día de indignación, que también ellos sean librados de ese día de tribulación. Es el consejo para nosotros. Ese capítulo nos está llevando a ese tiempo donde incluso los muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán. Dice: moradores del polvo, despierten y den gritos de júbilo. Moradores de la tierra, ¿quiénes son los que vivirán? Primero, acerca de este grupo nuevo que se está formando, dice la primera carta a los Corintios 15:20, que las primicias de la resurrección de los muertos fue nuestro Señor Jesucristo. Y posteriormente dice en Juan 11:25 y 26 y Mateo 27:50 al 53, nos habla acerca de cómo la tierra hará que los devolverá a sus muertos. ¿Es posible? Jesucristo mostró que es posible. Cuando Cristo muere, cuando Él expira, dice que se parte ese velo que existía en el templo de arriba hacia abajo, abriendo la oportunidad y posibilidad para que todos entremos a los atrios del Señor. Y dice que los que habían muerto en Cristo Jesús se levantan en ese tiempo cuando Él muere, dando un ejemplo vívido de que su muerte trae vida. Y en ese día, cuando Él muere y el Señor hace que tiemble la tierra por la muerte de su amado Hijo, hace que los muertos que habían creído en Él en ese tiempo se levanten y muchos los vean. Y ese cántico de confianza que en ese tiempo se escuchó, se va a escuchar también en ese día del que habla Jesucristo. En aquel día, los muertos serán levantados, la tierra volverá
devolverá a sus muertos. Son dos temas bien interesantes que esperemos que el Señor nos permita más adelante entenderlos y desglosarlos, pero hoy la exhortación para nosotros es lo que dice la primera carta a los Tesalonicenses 5, y con eso nos vamos a despedir. Primera carta a los Tesalonicenses 5 es la conclusión de este pasaje, 5 del 1 al 6, y dice lo siguiente: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Dice el 9 al 11, porque no nos ha destinado Dios para ira, para ese día de destrucción, el día de la destrucción, ese día de Armagedón, también se le llama como el día de la ira de Dios. Dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Hablamos apenas acerca de ese tema, de ese tema muy interesante. El día del Señor vendrá. Quizá no nos toque a nosotros ver ese cumplimiento, pero si morimos, que muramos con esa esperanza de resurrección, de que Él nos levantará para formar parte de esa fiesta de celebración, de ese banquete y tomar vino con Él. Pero si estamos vivos cuando venga ese día de tribulación, dice el Señor, nos llevará para que no vivamos eso y seamos testigos de que sucedió. Por tanto, dice el versículo 11 de la primera carta a los Tesalonicenses 5, por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo ahora. Esto que el Señor ha dispuesto de tener estos estudios bíblicos es para este propósito, para que nos animemos unos a otros a buscar un encuentro con el Señor, a tener esa intimidad con el Señor y esa dependencia absoluta de Él, como Cristo lo hizo. Dice uno de los versículos aquí, el de Isaías 26:9, en la noche te desea mi alma, en verdad mi espíritu dentro de mí te busca con diligencia. Porque cuando la tierra tiene conocimiento de tus juicios, aprende justicia, todo habitante del mundo. ¿Quién buscaba a Jesús? ¿Quién buscaba a Dios con esas ansias? Nuestro Señor Jesucristo. Lean más tarde Mateo 14:23, Marcos 1:35, donde habla acerca de Jesucristo que se apartaba después de haber estado con todos repartiendo, impartiéndoles enseñanza, a tener un tiempo con el Señor. Se levantaba muy de madrugada para tener ese encuentro con su Padre. Se apartaba constantemente durante varios horarios para buscar ese tiempo con su Padre. El salmista decía, de madrugada yo te buscaré, y aún de noche yo seguiré teniendo ese tiempo para pasarlo contigo. Es lo que el Señor hoy nos está diciendo, querida iglesia virtual, queridos compañeros de estudio, es lo que el Señor nos está diciendo. Búsquenme mientras yo pueda ser hallado. Clamen a mí, y yo los rescataré. Que busquemos al Señor y le sirvamos como Él dice, no como nosotros o nuestra familia nos ha impuesto, que le adoremos por medio de imágenes, que le adoremos cuando tengamos tiempo. Ya hasta en la noche que yo venga, pues está bien, no estoy diciendo que está mal, que si solamente en la noche tú ya has dispuesto tu corazón para tener ese tiempo con Dios, qué bueno, está muy bien. Solo que nosotros hemos aprendido que el Señor dice que Él se merece lo mejor de nosotros y lo primero de nosotros. Dice, tráele al Señor tus primicias, dale al Señor lo primero de ti, no lo que te sobre. Dale al Señor lo mejor de ti. Y en ese sentido es que creemos que buscar al Señor tempranito leyendo su palabra es lo mejor que podemos hacer.
Yo creo que nuestras vidas han cambiado mucho de estos meses para acá que hemos estado estudiando y que el Señor nos permita seguir buscándolo, animándonos. La primera carta a los Tesalonicenses 5, en el versículo último que leímos, versículo 11, dice que nos animemos unos a otros, a estar alerta, a que no nos distraigamos, que no seamos como las vírgenes imprudentes que dijeron, ya con ese poquito aceite nos alcanza, ¿no? Y se les acabó y al rato llegó el novio y tuvieron que ir a comprar porque el novio pedía como prueba de que estaban en vela, pues las lámparas encendidas. Nuestras lámparas están encendidas, estamos reservando aceite para que no nos encuentre desaprevenidos. Esa desnudez de la que habla a las vírgenes era como una desnudez, el no estar preparadas. Dice que nosotros no estemos así. El Señor nos está preparando para que nosotros no estemos así. Familia, que tengan un bendecido martes, que Jehová Dios vuelva su rostro hacia ustedes, les mire con agrado, que les muestre misericordia, que tenga de ustedes consideración para darles paz y que les dé sabiduría para que todo lo que hagan este día, el Señor les guíe por caminos de bien, porque Él tiene una visión que nosotros no tenemos para todas las cosas. Que Dios les bendiga. Y si Dios permite, nos estaremos viendo mañana. Adelántense a leer el capítulo 27 de Isaías y que el Señor hable a nosotros para que crezca nuestro entendimiento y conocimiento de su palabra. Bye bye, familia. Bye bye.